Estamos a finales de 1999. Mientras casi todo el mundo duerme, en uno de los lugares más protegidos del planeta, algo se está moviendo. Algo que no debería estar ahí. No es un simulacro, no es un error. Alguien ha conseguido entrar en el Pentágono. Y lo que es todavía más inquietante es que no salta ni una sola alarma. Este intruso se mueve con una facilidad pasmosa, como si conociera el lugar a la perfección. Pero la historia se complica todavía más cuando se dan cuenta de que solo unos días antes, este mismo fantasma había hecho algo aún más gordo: colarse en la NASA y robar software crítico. La pregunta es obvia. ¿Quién narices tiene la capacidad de atacar de forma simultánea a dos de las instituciones más blindadas del mundo? La cosa huele a una operación de espionaje a gran escala. Pues agarraos, porque la respuesta es de no creérsela. No era un espía ruso, ni una agencia secreta. Era Jonathan James, un chaval de 15 años que, desde el dormitorio de su casa, acababa de poner en jaque a toda la seguridad nacional de Estados Unidos. Venga, vamos a rebobinar un poco, porque la pregunta es cómo es posible, cómo un adolescente de un barrio normal de Miami llega a tener ese nivel. Bueno, pues su historia, como suele pasar, empieza mucho antes. Fijaos en la progresión, es que es alucinante. Su padre era programador, así que la tecnología le rodeó desde pequeño. Pero su curiosidad era de otro nivel. No le bastaba con usar el ordenador, quería entenderlo por dentro. Por eso borró Windows e instaló Linux. Y a los 14, ya como Comrade, no solo exploraba, sino que encontraba fallos en grandes empresas. Y ojo, a veces hasta se los comunicaba. Pero claro, llega un punto en el que las empresas se le quedan pequeñas. Necesita un desafío de verdad, algo que ponga a prueba sus límites. Y es entonces cuando fija su mirada en los objetivos más grandes que se le ocurren. Y aquí es donde la cosa se pone, surrealista. Jonathan empieza a escanear las redes de la NASA y descubre algo que parece un chiste. La seguridad de la agencia espacial era más floja que la de su propio instituto. Es que es de locos. Aprovechando un error súper común, un desbordamiento de buffer, consigue entrar. Y una vez dentro, tenía barra libre. Y no se conforma con entrar y mirar. No. Descarga gigas y gigas de información. Y entre todo eso, encuentra el premio gordo: el código fuente del software de soporte vital de la Estación Espacial Internacional. O sea, el programa que controlaba la temperatura y la humedad para mantener vivos a los astronautas. Un software valorado, por cierto, en 1,7 millones de dólares. Y este detalle es brutal para entender su personalidad. Cuando revisa ese código millonario, se da cuenta de que es una chapuza. Su reacción en un chat lo dice todo. A él no le movía el dinero, sino el desafío técnico, la elegancia del código. Y el de la NASA, para él, era un desastre. Visto lo visto, se pregunta, si la NASA fue un paseo, ¿qué tal el Pentágono? Pues encuentra una brecha en la DTRA, una agencia de defensa. Ve que uno de sus routers principales no estaba actualizado y tenía una vulnerabilidad de libro. La explota, se cuela y coloca un sniffer, que es básicamente un programa para espiar todo el tráfico que pasaba por allí. Y aquí está la clave de todo el asunto. Intercepta miles de correos, roba un montón de contraseñas. ¿Pero para qué? No quería vender la información, ni era un espía. Para él todo esto era un juego, un reto personal. De hecho, guardó toda esa información ultrasensible en una carpeta que llamó literalmente Trofeos del Pentágono. Claro, mientras Jonathan coleccionaba sus trofeos, al otro lado, aunque con bastante retraso, empezaron a sonar las alarmas. Los federales se dieron cuenta de que tenían un problema muy gordo. Dos de sus mayores instituciones estaban comprometidas, y la caza para encontrar al culpable acababa de empezar. Vamos a ver cómo lo pillan. La NASA es la primera en darse cuenta y apaga todo por pura precaución. El Pentágono tarda semanas en enterarse. Pero cuando los investigadores se ponen a mirar los registros, encuentran el error de novato de Jonathan. A veces, para hacer pruebas rápidas, se conectaba directamente desde su casa, sin ocultarse, pensando que por unos segundos no pasaría nada. Se equivocó. Una de esas conexiones, de apenas 3 segundos, les llevó directamente a la puerta de sus padres. Con 16 años recién cumplidos, Jonathan se convierte en el menor más joven condenado por delitos federales de este tipo. Al ser menor, la sentencia fue relativamente suave: arresto domiciliario, condicional hasta los 18, y, lo peor para él, la prohibición total de usar ordenadores. Si lo hubieran juzgado como adulto, estaríamos hablando de otra historia: años de cárcel y multas millonarias. Después de la condena, su vida se convierte en una jaula. Imaginaos la situación: un genio de la informática al que le prohíben acercarse a un teclado. Vivía bajo una vigilancia constante, sabiendo que cualquier tropiezo, por pequeño que fuera, lo mandaría directo a un reformatorio. Y el tropiezo llegó. Dio positivo en un control de drogas rutinario. Con su historial, la política era de tolerancia cero. Así que lo enviaron 6 meses a un correccional de menores en Alabama, un entorno súper hostil que, según todos los que le conocían, lo marcó para siempre.
Saltamos ahora al año 2007. Jonathan ya tiene 24 años e intenta, como puede, llevar una vida normal. Pero entonces estalla uno de los mayores robos de datos financieros de la historia. Y su nombre vuelve a aparecer en el radar de los federales. La mente maestra de ese robo era un hacker llamado Albert González. Pero había un cómplice clave del que solo se conocían las iniciales, JJ. Jonathan James. El nombre encajaba. Y para colmo, ambos vivían en Miami. Su pasado, su talento y esas iniciales lo convirtieron automáticamente en el sospechoso número 1. Y de repente, la pesadilla se repite. Un día, sin previo aviso, agentes federales irrumpen en su casa, en la de su hermano, en la de su novia, registros coordinados y simultáneos. Vuelve a vivir la misma escena que cuando era un adolescente. Los agentes se lo llevan todo: ordenadores, discos duros, móviles, cualquier cosa. Lo analizan todo buscando una sola prueba que lo conecte con el robo de las tarjetas de crédito. El resultado: absolutamente nada. Cero. No hay ni un solo vínculo. Pero para Jonathan eso ya no importaba. Estaba convencido de que su pasado era una condena en sí mismo. Sentía que el sistema necesitaba a un culpable, a un cabeza de turco, y su nombre era perfecto. Como dejó escrito en su nota de despedida, creía que, sin importar las pruebas, iba a acabar en la cárcel por algo que no había hecho. La presión fue simplemente insoportable. Abrumado por la sensación de que estaba atrapado, de que su pasado lo perseguiría para siempre, Jonathan tomó la decisión más trágica de todas. Y aquí viene lo más duro. Jonathan nunca llegó a ser acusado formalmente de nada. Tiempo después, se descubrió que el verdadero JJ era otro hacker que no tenía nada que ver con él. Era inocente. Su legado, al final, es tremendamente complejo. Por un lado, sus acciones obligaron al gobierno a ponerse las pilas con la ciberseguridad. Por otro, su vida es una historia terrible sobre cómo el talento puede verse aplastado por la presión. Su historia nos deja una pregunta flotando en el aire. ¿Fue un prodigio? ¿Fue un delincuente? Y quizá también una víctima. Pero por encima de todo, fue un potencial gigantesco que se perdió por el camino. Y es inevitable pensar si, en otras circunstancias, con otro enfoque, su genio podría haber tenido un destino completamente diferente.